desocuparlos, pero Claro. se desocupa por la norma que Sí, tiene. sí, es como ¿verdad? los piquetes en la vía pública, Exactamente. ¿no? El corte Sí. de rutas y carreteras. Bien, vamos a recibir al diputado colorado Felipe Esquipani. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo Buenas anda? tardes, un gustazo. Buenas tardes. tardes. Llegó con el agua, ¿no? ¿Llovía o no llovía ahora afuera? Bueno, hay un clima amenazante, todavía no Sí, se la... pero ahora me parece que alguien Eso. volcó un tanque de varios litros. Bueno, ¿todo bien? Acá estamos, en plena discusión presupuestal, día agitado. ¿Cuántos años hace que está en el Parlamento? No, es 2020, hace 5 años. Pero Esta es no- mi segunda legislatura. Es más o menos parecido todo, ¿no? Es decir, propuestas, discusiones, siempre se pide más de lo que se puede dar. Y las lógicas parlamentarias por lo general se mantienen, cambian los roles, no es lo mismo ser legislador oficialista como fuimos en el periodo pasado, a ser legislador opositor. No es lo mismo este Parlamento en donde el gobierno no tiene mayorías, a Claro. diferencia de lo que ha ocurrido históricamente, por lo menos del retorno a la democracia. Pero siempre la dinámica parlamentaria nos trae cosas nuevas. Esta tarde vamos a estar votando la interpelación a la ministra Lustenberg por el asunto de danza, se está discutiendo el presupuesto en el Senado, está también el tema vinculado a Cardama, en fin, hay bastante movimiento. Ayer vi que retuiteó, no sé si está bien dicho así, porque ahora no es más Twitter, es X. Se puede enojar Yo le sigo diciendo Twitter. Sí, todo el se mundo. puede enojar el dueño. Elon Musk. Sí, Sí, Elon igual. Musk. Está tan lejos que no pasa nada si se enoja, ¿no? con ¿Viste Elon- que ahora abrió una Wikipedia para él, Sí, ¿no? Grokipedia. ¿Cómo? Grokipedia. Grokipedia. En inglés solamente por ahora. Ah, bien. Retuiteó una declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre el antisemitismo. Sí, un pronunciamiento muy importante de la institución de derechos humanos en virtud de lo que fue la comparecencia en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos del Comité Central Israelita y otras organizaciones que hicieron un relevamiento muy minucioso de todos los actos antisemitas que hemos tenido lamentablemente en el país, fundamentalmente a partir del 7 de octubre del año 2023, cuando se produce el ataque de Hamas a Israel. Es un tema que nos preocupa, es un tema que por lo general no está en el debate, No. porque parece que hay ciertas discriminaciones que no son tan relevantes. Eso le iba a preguntar. Hay como una confusión ahí, ¿no? Sobre lo que es antisemitismo, antisionismo. Bueno, yo creo que el antisemitismo, bueno, ahora se camufla en el antisionismo. Y creo que el 7 de octubre del 23 sirvió, entre otras cosas, para que se cayeran muchas caretas, ¿no? Muchos relatos falsos de gente que decía condenar el antisemitismo, pero que, bueno, ha demostrado con los hechos que poco le importa, y ha demostrado un desprecio hacia la comunidad judía. Y condenar estas cosas no es defender a una colectividad, porque cuando avanzan las expresiones de odio, un día van por los judíos, al otro día van por vos. Es la historia de la humanidad. Entonces yo creo que hizo muy bien la institución de derechos humanos en emitir una declaración, porque parece que los derechos humanos prácticamente en nuestro país tienen solo un foco, ¿no? Que tiene que ver con lo que ocurrió en el pasado, Sí, que es la muy dictadura. legítimo, Sí, sí. que es muy legítimo, pero vaya si también hay otras vulneraciones a los derechos humanos, vaya si hacen pasar mal a muchos integrantes de la colectividad judía en muchos ámbitos. Nosotros lo hemos denunciado en la Universidad de la República, en donde se han visto, bueno, circunstancias muy difíciles para muchos estudiantes judíos que tienen que convivir permanentemente con hostigamientos. ¿Hay forma de cambiar eso? Digo, le pregunto a alguien además que está en un lugar donde normalmente se cambian cosas, ¿no? Bueno, por lo pronto hay que tratar de no naturalizarlo, ¿no? Porque si los actos de discriminación contra los judíos y contra todas las colectividades, contra todas las minorías, se transforman en, digamos, una generalidad, yo creo que eso termina generando un clima de odio en la sociedad. Por eso yo creo que en este caso el Comité Central hace muy bien en plantear estos temas, en buscar que se discutan, en visibilizarlos, en denunciarlos, porque si no nos acostumbramos, ¿no? Entonces, un chiste que parece algo gracioso, pero que en el fondo entraña un fenomenal acto de discriminación,
se termina naturalizando. ¿Pasará solo con el pasar de los años? Porque yo recuerdo cuando era muy joven que los gallegos eran objeto de cuentos, de denostaciones, de insultos. Y como que con el tiempo se fue quedando de lado eso. ¿Será que con esto también? Porque digo, ¿de qué otra forma, no? Yo creo que ha habido cierta evolución. De hecho, hay cosas que nosotros hacíamos cuando éramos jóvenes o comentábamos o decíamos que hoy ya no las hacemos. Exacto. Tenemos una especie de autocensura. Como que aprendimos la lección también. Exactamente. Ahora, no particularmente lo que tiene que ver con la colectividad judía. Lo que se ha vivido, y esto lo han demostrado varios estudios que se han hecho a partir del 7 de octubre en Uruguay y en el mundo entero, es un recrudecimiento del antisemitismo como nunca antes se había visto. Hay incluso quienes comparan esta situación solo con lo que ocurrió, bueno, en la Segunda Guerra y el proceso del Holocausto. Y creo que hay que denunciar estos hechos y hay que crear instrumentos jurídicos. Yo participé junto a otros legisladores de una organización que se reunió junto a diputados y senadores de todo el continente justamente para trabajar estos temas. ALAS, que es la Organización Latinoamericana contra el Antisemitismo, y todos los países están instrumentando políticas. Nosotros presentamos un proyecto de ley que está a estudio en el Parlamento, incorporando a la currícula educativa la enseñanza y la comprensión profunda del fenómeno del Holocausto, que hoy se aprende como una circunstancia histórica de la Segunda Guerra, y creo que es fundamental la educación para que los chiquilines ya desde la educación primaria, ni que hablar en la educación media, tengan un cabal conocimiento de lo que supuso eso para la humanidad y como forma de prevenir de que no tengamos nuevos holocaustos. Sí, sí. Bueno, así que se vota hoy la interpelación a la ministra de Salud. Sí, porque la situación del presidente de ACE es insostenible. Hoy se dio a conocer un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que es contundente, que dice lo mismo que venimos sosteniendo hace 2 meses. El doctor Danza está violando el artículo 200, que con claridad establece que tú no podés ser director de un ente autónomo, un servicio centralizado, y a la vez desarrollar actividades que directa o indirectamente se relacionen con ese ente. Y nosotros tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud, y ACE es el principal prestador y coopera con las otras mutualistas privadas en donde Danza se desempeña. Entonces, en un lado del mostrador es el presidente del principal prestador de salud, y en el otro lado del mostrador es funcionario dependiente de otras mutualistas como la Médica Uruguaya y la Asociación Española. Además de eso, la situación en la Facultad de Medicina. Además de eso, su trabajo en la ANI. En fin, es el hombre de los 1000 kioscos, Danza, ¿no? Kipani, si Danza mañana renuncia a todos esos cargos del sector privado, ¿se dan por satisfechos? ¿Puede seguir como presidente de ACE? Lo evaluaremos. Mi opinión personal es que Danza tiene que renunciar a ACE, porque durante 6 meses violó flagrantemente la Constitución de la República. Hoy me preguntaban eso, y yo ponía el ejemplo de un secuestrador, ¿no? Que secuestra a una persona durante 6 meses. Cuando la libera, no zanja el tema, porque cometió 6 meses un delito que ya no está cometiendo. Bueno, lo de Danza es algo parecido. Durante 6 meses violó flagrantemente la Constitución. No es un delito, ¿no? No, bueno, es una violación constitucional. No sé cómo llamarlo, pero es un delito. Es una violación constitucional. Es grave, porque el día que empecemos a subestimar la Constitución, bueno, después puede pasar cualquier cosa. Y nosotros se lo advertimos hace 2 meses y medio. Y el gobierno y Danza han hecho oídos sordos. Pero además de la cuestión constitucional, hay otra cuestión. Nosotros, ¿qué queremos para un presidente del principal prestador de salud? No queremos dedicación exclusiva, no queremos que dedique todo su tiempo a administrar un gigante como es ACE, 1,5 millones de afiliados, 900 sucursales en todo el país, o queremos un presidente part-time, que después queda regalado, como dio a conocer Patricia Madrid. El tipo estaba en la Facultad de Medicina dando clase y al mismo tiempo recorriendo el país en representación de ACE, o sea, se estaba teletransportando. Evidentemente no puede cumplir con todas sus responsabilidades. Yo lo entiendo a Danza y no lo juzgo. Él está en un momento de su vida que quiere hacer plata.
No ganas 600.000 en eso pesos estamos líquidos. todos. Y está bien. Yo Ahora, también estoy en esa y no está cuestionando pero- en ANSA su capacidad. No, pero ¿no? cuando vos querés dedicarte, y yo acá traigo una frase de Mujica, cuando vos querés dedicarte al servicio público, bueno, tenés que resignar lo económico y estar desarrollando la actividad por vocación de servicio y por el reconocimiento. Obviamente que los directores de los entes autónomos quizás no ganan lo que deberían ganar, pero si querés hacer plata no te dediques a la política. No es una pulseada política más allá de todas estas consideraciones. No es una pulsera política, es el rol que tenemos que cumplir. Si tenemos un presidente que viola la Constitución, claro, y lo tenemos que pero señalar. Digo que el gobierno no parece hacer oídos sordos del reclamo de la oposición. Bueno, el no gobierno- será como una especie de pulseada, no te hago caso. Sí, la pulseada se da. Pero lo que pasa es que el gobierno ha tenido tantas renuncias. Es un gobierno que ha batido récord de renuncias prematuras. Nunca antes una ministra había durado 20 días como le duró a este gobierno. Y podíamos seguir con el presidente de colonización, y podíamos seguir con la tercera en el Ministerio de Ambiente, y con otras renuncias que ha tenido el gobierno. Bueno, que no quiero terminar el año con una renuncia más, pero tiene que entender la ministra Lusttenberg, que es una excelente ministra, yo le tengo un aprecio, y que Lusttenberg es además la demostración de cómo se privilegia el servicio público a lo económico. Ella es una excelente pediatra, podría estar ganando 10 veces más de lo que gana como ministra, pero bueno, ha optado por el servicio público. Y bueno, y va a tener que defender la interpelación a alguien que claramente no toma la tarea de conducir ACE con la responsabilidad que debería tener. ¿Y qué pasa? Porque, a ver, todos sabemos también que desde hace décadas las interpelaciones sirven para que todo el mundo hable del tema, nada más. Hasta ahora, por lo menos. ¿Qué pasa si Danza no renuncia? Y si el Poder Ejecutivo no lo remueve, más allá de la interpelación. ¿Cómo sigue este partido? Hay mecanismos parlamentarios. Nosotros, si esa situación se mantiene, que francamente creo que es difícil, el informe de hoy es muy importante porque el informe de la Universidad de la República era el que pedía del Piazzo, ¿no? Que es ese informe que presentó Danza. Del Piazzo dijo: consulten a la Cátedra de Derecho Constitucional de la UDELAR. Insospechada, ¿no? Nadie puede decir que es de la coalición, no. Es el ámbito de mayor conocimiento de la Constitución que tiene la universidad. Bueno, nos dicen que es académico por excelencia. Que está violando. Es académico, aséptico, ahí no hay política. Ahora el gobierno dice que está esperando la JUTEP. Bueno, la JUTEP sí es un órgano político, tiene representantes de los partidos. Yo no tengo mucha esperanza en lo que dictamine la JUTEP, pero si con todos esos elementos, bueno, el gobierno mantiene, y bueno, vamos a tener que ir a la censura de la ministra. Y bueno, y veremos quiénes levantan la mano. ¿Ustedes van a esperar primero que se dirima todo esto para después fijar fecha de la interpelación? Hoy estamos votando la interpelación, la fecha se coordina entre el presidente de la Cámara y la ministra. ¿Hoy mismo? Y el interpelante, no necesariamente hoy, pero en los próximos días tendremos una fecha, y bueno, veremos qué pasa de aquí a la interpelación. Ojalá el propio Danza advierta la situación en la que está, que es una situación muy, muy incómoda, y el gobierno tome nota. Alguien más allá de que todo lo que se ha dicho es así, alguien que está mirando debe estar pensando: loco, hay 1000 problemas más graves en el país que este. ¿Qué le decimos a esa gente? Por supuesto, pero a ver, no podemos tomar como contrapuesto lo que es complementario. Estamos en varias cosas, pero uno de los roles del Parlamento es controlar la gestión del Poder Ejecutivo. Y el respeto a las normas es la garantía esencial del funcionamiento del Estado de Derecho, ¿no? Porque el día en que los gobernantes empiezan a violar la Constitución, un día te violan el artículo 200 y otro día empiezan a violar artículos en donde efectivamente empiezan a afectar la libertad de las personas. La Constitución hay que defenderla en su cabalidad y tenemos que bregar por servidores públicos que se entreguen en cuerpo y alma. Mira, venimos de una comisión en el Parlamento donde estaba Jaime Saavedra, presidente del INISA. Y Jaime Saavedra lo dijo con claridad y parecía dicho hasta por las circunstancias que estamos atravesando: yo no vine al INISA a hacer plata, yo me voy a ir con los pocos pesos que tengo, vine a servir por el reconocimiento, porque soy un educador y me colma estar realizando la tarea que estoy realizando. Y esa es la definición cabal de lo que es el servicio público. Eso es lo que tiene que entender Danza. Hemos tenido en la historia del Uruguay y en todos los gobiernos gente
que seguramente en la actividad privada hubiera hecho toneladas de dinero, pero que se ha dedicado al servicio público por vocación de servir, que eso, digo, es la esencia de la política en el mejor sentido. Entonces, Danza, todo bien, es un excelente catedrático, tiene todo el derecho a tener todos los trabajos. Ahora, eso creo que es incompatible con ser presidente de ANSA. Ya que estamos y de paso, ¿qué dejó Saavedra en la comisión, diputado? Saavedra, preocupación, algún a ver, pedido nosotros lo especial. habíamos convocado, ustedes recordarán, porque el INISA arrancó de forma media turbulenta, con algunos problemas con el otro relacionamiento. Exacto, con el otro director Frente Amplista, con una presentación de autoridades que se tuvo que cancelar. El INISA afortunadamente se ha enderezado. Y bueno, y eso le reconocemos al gobierno, que tomó una decisión, removió a uno de los directores, incorporó a Daniel Radío, que es un especialista en los temas vinculados a las drogas, a los menores, y es un hombre con enorme experiencia de gestión y política, y el INISA tiene un plan muy serio que hoy nos lo presentaron, y fue el único organismo, y esto quizás es para los anales del Parlamento, fue el único organismo que en el marco del presupuesto no pidió aumento presupuestal y dijo que tenía los recursos que necesitaba y que en todo caso, si necesitaba más recursos, iba a tratar de administrar mejor lo que tenía. Entonces, a mí Saavedra me parece un tipo muy serio, un tipo que tiene las cosas claras, que se ha conformado un muy buen equipo en el INISA. Hay un director del Partido Colorado que es Ángel Facchinetti, está Daniel Radío, y creo que viene funcionando muy bien, muy distinto, por ejemplo, al contraste que con ACE, ¿no? El presupuesto pasó, muchachos, cuando quieran. ¿Sí? No, porque digo, le iba a cambiar de tema porque el presupuesto ya pasó por diputados, pero capaz que quedó alguna cosa. Sigue en el Senado, igual. Claro, pero ya diputados. Y vuelve a la Cámara. Vuelve porque el Senado le va a. Algún cambio seguramente. La consulta es bien clara, bien concreta. En el gobierno pasado, el presidente de la República, el expresidente, dijo que a veces los mejores no estaban en el Estado, ¿no? Porque tenía mayor atractivo la actividad privada. ¿No es hora de que se empiecen a reestructurar un poco los salarios de los diferentes jerarcas, así como en algún momento a los ministros se le dio rango de senador con sus honorarios? Porque lo que está pasando es que hoy los mejores seguramente opten por la actividad privada. ¿No es momento de empezar a reestructurar? Totalmente de acuerdo, y es más, en el presupuesto del 20, el expresidente Lacalle no solo dijo eso, mandó un artículo en la ley de presupuesto. Y el Frente Amplio hizo un escándalo, ¿no? Están subiendo los salarios. Gana más un cargo ni siquiera de gerencia, un cargo medio de un ente autónomo que el presidente. Claro. No es razonable. No. Yo creo que sí, que hay que asimilar, esa era la propuesta que hizo el gobierno anterior, los sueldos de los presidentes de los entes autónomos a los de los ministros de Estado o de los legisladores, ni que hablar. De todas maneras, en relación a la situación de Danza asumió esa responsabilidad sabiendo perfectamente lo que iba a ganar. O sea que no puede arguir que hay sorpresa. Me parece que lo que estamos viendo es quizás un exceso de parte de alguien que no está demostrando compromiso con la gestión. Uno de lo que reclama un gobernante, es compromiso con la gestión, y es imposible comprometerse cuando vos tenés 6 laburos. Claro. Dedicarle el tiempo que eso necesita. Tengo dos temitas diferentes. El diputado tiene generalmente los diputados tienen un área específica, y creo que una de las tuyas es la educación. ¿En qué está todo este tema de las denuncias que has hecho por las horas y demás? Que, en algún momento creo que escuché que ya había alguna resolución por algunas cosas y algunas cosas pendientes. Y lo otro que te quiero preguntar es, hubo una votación en el Parlamento que yo quiero que me la expliques un poquito, porque yo no llego a entenderla muy bien. Es la imposibilidad de que el Parlamento no pueda pedirle informes al Poder Ejecutivo, inclusive más, hasta fuera del bochorno que después del presidente, que después lo comentarás o no, pero mi pregunta específica es,
¿cómo que no se le puede pedir información al Poder Ejecutivo si en definitiva hoy está el Frente Amplio, mañana está otro gobierno? Digo, digamos que quisiera que vos me lo aclararas porque no lo puedo entender, una negativa de ese tipo. Bien, primera pregunta. Hace 3 años que está durmiendo en Fiscalía la denuncia que hizo el Parlamento, después de una comisión investigadora, después de más de 1.500 hojas de expedientes, en donde quedó absolutamente documentado una estafa, un fraude por parte de FENAPES a secundaria, en donde se truchaban certificados para pedir horas para licencia sindical que no correspondían. Un escándalo, el acto de corrupción más grande quizás en la historia del sindicalismo uruguayo, miles y miles de millones de pesos. Hace 3 años duerme olímpicamente en Fiscalía. Realmente es muy, muy triste, y uno a veces, bueno, se desilusiona, ¿no?, con que la justicia del país al tema de la fiscalía. no funcione. Bueno, pero la fiscalía estando en un problema grave. Fíjense que el fiscal que tiene que tomar el tema Cardama tiene 1.900 casos. Y entre otras cosas tiene conexión ganadera, tiene República Ganadera, tiene María Dolores. Fíjense ustedes, ¿qué hace el fiscal que tengo 1.900 que no tiene ni recursos económicos ni recursos humanos? Entonces, lo que dice el diputado de un caso así tan grave, de lo de FENAPES. ¿Cuántos más hay, no? Hay muchos casos que duermen hace mucho tiempo. Y como usted dice, a veces la ciudadanía se pregunta, ¿y qué pasa? Sí, sí. Y en relación al otro, Antonio, me parece es importante. Cuando estábamos terminando de discutir el presupuesto, se presentó por parte de la oposición un aditivo estableciendo que se le pueda hacer pedidos de informes a la presidencia. Actualmente lo que establece la ley es que se le puede hacer pedidos de informes a la OPP y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, que dependen de la presidencia. Se quiso hacer más abarcativo el artículo vigente y hubo una primera votación que salió 50-49 y salió con el voto del presidente de la Cámara, Sebastián Baldomir. Y ni bien se votó favorablemente, se le vino arriba a la bancada del Frente Amplio, lo vimos todos, era 4 de la mañana, algún integrante del Frente fue hasta la mesa donde él estaba a increparlo. Siguió la sesión y a las 2 horas se pide la reconsideración del tema y Baldomir vota negativamente, o sea que da vuelta su voto en un acto que es producto de la presión que se generó en ese momento. Y hasta el día de hoy no hubo un solo legislador del Frente Amplio que haya podido explicar por qué no se quiere que los legisladores podamos hacer pedidos de informes a la presidencia de la República. ¿Qué es lo que se quiere esconder? Yo creo que esto se enmarca en otro trasfondo, en donde tenemos un presupuesto nacional que acumula poder enormemente en la presidencia, y que se quiere limitar que los legisladores preguntemos, que los legisladores indaguemos. Es muy llamativo, ¿no? Habría que preguntarle a algún legislador que quiera responder, no escuchaba a ninguno, ¿por qué no quieren ser controlados? Es una de las funciones esenciales del Parlamento. ¿Por qué se votó de nuevo? Se puede reconsiderar, claro, está previsto. Pero tiene que tener mayoría para porque el Frente Amplio pidió la reconsideración. ¿Y se la votaron? La votó con el voto de Baldomir. No, la reconsideración. Sí, se pidió la reconsideración y Baldomir votó la reconsideración, o sea, tuvieron los 50 votos. Claro. Y después votó en contra del artículo. Claro, voto positivo para votar negativo lo que había votado positivo. Exacto, eso. Pero producto de la enorme presión que ejerció la propia bancada, y hasta se comentó, yo no tengo cómo comprobarlo, de que hubo reuniones y discusiones muy fuertes en la bancada del Frente, y que hasta hubo llamadas de la torre ejecutiva en la madrugada. Entonces, a mí me genera mucha sospecha. ¿Qué es lo que se quiere esconder cuando se quiere limitar que los legisladores pidamos informes a la presidencia de la República? Pero a mí lo que me sorprende es que hoy no exista, ya digo, porque yo descubro que no se puede hoy por este hecho. Nunca existió eso. No se podía antes tampoco. No se podía antes tampoco. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? Porque la presidencia de la República es un organismo que no está bajo el control parlamentario.
bajo el control parlamentario están los ministerios. Los ministerios. No la presidencia. Sin perjuicio de lo cual, existe esta ley que ya tiene algunos años para hacer pedir informes a OPP y a Servicio Civil, pero lo que quisimos es hacerla más abarcativa. Ya que estaba acumulando tanto poder la presidencia, bueno, permitan que sea controlada, era la lógica, el sentido común. Al día de hoy no tenemos la respuesta, vamos a ver si la dan cuando comparezcan a la comisión Jorge Díaz y Alejandro Sánchez en el Senado. ¿Y cómo se patentiza la concentración de poder, diputado, del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, de la presidencia? Se crean muchas agencias, pero particularmente... ¿Dependientes de la presidencia? Dependientes de la presidencia, particularmente la Secretaría de Litigios Estratégicos, ¿no? En donde allí se nuclean todo lo que son los juicios importantes que tiene el Estado, y en donde, entre otras cosas, y esto nosotros lo cuestionamos mucho, se faculta a la presidencia y a esta secretaría, que va a ser dependiente de la prosecretaría de la presidencia, a requerir cualquier tipo de información al Estado sobre los juicios que tiene en curso. Y cuando habla de cualquier tipo de información, no existe ninguna limitación. Nosotros planteamos que se le cambie la redacción, o que se aclare que se va a proteger el secreto bancario, que se va a proteger el secreto tributario, que se va a proteger los datos personales. Bueno, no quisieron cambiar nada de la redacción. Entonces, así como está redactada, uno podría pensar que Presidencia va a poder hurgar en nuestras vidas si mañana tenemos un juicio. Eso es una modificación. Eso se votó, y nosotros propusimos cambios en la redacción. En vez de poner requerir cualquier tipo de información, que como así está redactado parece que no hay limitaciones, saquemos cualquier, pedir información, no lo hagamos tan amplio. Bueno, no se quiso cambiar eso. Entonces, si mañana Presidencia tiene un juicio contra Fernando Vilar, sí, y capaz que va a poder llamar al GROU, a ver, pasame la cuenta de Vilar, o llamar a la DGI, che, ¿cómo está Vilar o al BPS? Y eso entiendo que lesiona un derecho esencial de la persona, que es el derecho a la privacidad, y a la protección de los datos personales, de la información sensible. Es muy extraño lo que está pasando en la presidencia. ¿Qué rol juega en el gobierno Jorge Díaz, según usted, diputado? Bueno, a ver, evidentemente que esta Secretaría de Litigios Estratégicos es una articulación que ha hecho el propio Díaz. Él ha sido el que lo ha explicitado así en la Comisión de Presupuesto. No hemos recibido de parte de él, cuando compareció en la comisión, explicaciones de por qué establecía esta norma, que yo creo que es la más compleja, eso de requerir información sin ninguna salvaguarda, ¿no? Hablando de Jorge Díaz, el otro día habló el ex canciller Bustillo y dijo: favor con favor se paga, sobre Carolina H. y esa embajada en Portugal que se le ha dado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, eso es una lectura que muchos hacen, porque el tema acá, Bambino, es que no hay explicación del Frente Amplio. Yo presencié prácticamente toda la sesión del Senado, y no hubo un solo senador del Frente Amplio que argumentara por qué fue designada Carolina H. para ese rol. Es más, algunos senadores pidieron licencia, Andrade no estuvo, el senador González dijo que votó por disciplina partidaria. No se entendió cómo operó un cambio de opinión fantástico. El Frente Amplio dijo que Carolina H. había incurrido en un delito. El Frente Amplio dijo que Carolina H. le había mentido al Parlamento. El Frente Amplio festejó cuando Carolina H. renunció. ¿Cómo se pasa de ese estado de opinión sobre una persona a promoverla para ser embajadora política de la República? Eso es extrañísimo, y como lo de la presidencia, no he escuchado razones, ni motivo, ni fundamento para ese cambio de opinión. ¿Tampoco las ha brindado ella, el sector? A ver, o el partido, digamos. Y ella recibió una propuesta, sí, y está en todo su derecho a aceptar. Sí. La pregunta que nosotros nos hicimos, y se la hicimos al gobierno, bueno, ¿por qué cambiaron de opinión tan rápido? Le molestó a los colorados, ¿no?
A ver, porque esto se presentó en su momento, ustedes recordarán, Sí. como una política de Estado que el gobierno quería seguir en materia de política exterior. Lo dijo el canciller, designando a figuras de otros partidos. A ver, una política de Estado supone conversar con los otros partidos, ¿no? Sí. Y nosotros nos enteramos todos por la prensa de que Carolina H. había sido propuesta para la Embajada de Portugal. Una política de Estado se construye en base a acuerdos, a diálogos. En el pasado hemos tenido experiencias de esas. Hemos tenido embajadores de otros partidos que se han desempeñado en gobiernos de signo distinto. Pero claramente este no era el caso. Por eso, eso que se decía por parte de algunos actores, que repitió Bustillo, puede ser una explicación, ¿no? Es cierto también que las designaciones son nominativas, ¿no? El presidente de la República elige a sus, a sus embajadores, lo hizo con Matías Argimón. Ahora bien, en el caso de Carolina H., independientemente del punto de vista que tenía el frente y que después, con la declaración o con el diario del lunes, como decía Carolina H., cambiara la opinión, con todo lo que pasó, con todo lo que trascendió, con todo lo que denunció, ella creo que ha manifestado que no se ha sentido respaldada por el Partido Colorado, sino únicamente por el senador Bordaberry. ¿Ustedes creen de que ella tuvo un respaldo a la hora de denunciar lo que le pasó? A ver, lo que ocurrió con Carolina fue primero sí un tema político. Nosotros integramos el sector que ella integraba, que era el sector Ciudadanos, y después de aquella interpelación en donde claramente no fueron del todo claras sus explicaciones a la bancada, bueno, le sugerimos que lo mejor era dar un paso al costado, más que nada para descomprimir la situación. Había mucha presión de la oposición en ese entonces, del Frente Amplio. Hay que circunscribirse al momento. Y sugerimos que la mejor salida en ese momento era, bueno, Carolina, da un paso al costado, descomprimamos la situación, y ella estuvo de acuerdo, ¿no? Y por eso renunció. Después vino un pleito que hoy se está dirimiendo en la justicia, una serie de denuncias, con la utilización de algunos procedimientos que podrán o no ser cuestionados, de grabaciones. Ese creo que es un tema de la esfera personal, ¿no? No creo que, y así lo entendimos, el Partido Colorado como tal deba involucrarse en ese asunto, que refiere más al vínculo personal que ella en su momento tuvo con autoridades del gobierno de turno. No, pero cuando un jerarca le recomienda a la viceministra que tire el celular, ¿eso no es grave? El Partido Colorado no tenía que haber puesto hincapié en eso. Por supuesto que no lo compartimos. Hay también una explicación que en estos últimos días ha dado el ex canciller. A ver, lo que dijimos en su momento, porque evidentemente acá hay denuncias cruzadas, la justicia tiene que dirimir el tema y nosotros vamos a estar a lo que la justicia resuelva. Diputado, para ir cerrando, nos queda un caso muy sonado, pero que capaz que el Partido Colorado no tiene demasiada participación, sino que lo está viendo de costado y además como integrante de la coalición, es el caso Cardama. En aquel momento, cuando el Ministerio de Defensa define todo eso, ¿el Partido Colorado tuvo alguna gestión, hubo algunas consultas, hubo algo que de alguna manera lo haga partícipe de la historia? Yo no tengo conocimiento porque en el área de defensa no hubo participación del Partido Colorado en la gestión anterior, pero algún breve comentario, porque obviamente es un tema que está en el debate y no queremos eludir. Evidentemente hay un problema con la garantía, eso es evidente. La empresa que ha prestado la garantía parece no ser una empresa seria, eso es indiscutible. Y tengamos presente que la garantía no es el contrato principal. Hay dos contratos. Un contrato principal, que es la construcción de la patrulla, y hay un contrato accesorio, que es el de la garantía, y que tampoco la garantía garantiza todo el negocio. Estamos hablando de una garantía de fiel cumplimiento de $4 millones frente a un negocio de arriba de 90. Eso no cabe duda. Yo creo
que en la forma en que el gobierno planteó el tema primó más lo político que lo jurídico. Y esto lo digo como abogado. Yo si tengo a una contraparte que presenta una garantía defectuosa, lo primero que hago, ese es el mandamiento de cualquier abogado, bueno, es tentar una conciliación, ¿no? Levanto un teléfono, che, Cardama, mirá, esta Eurocommerce no parece serio, se están venciendo los plazos, te doy un plazo, una semana, 10 días, cambia la garantía para seguir. Bueno, eso no ocurrió, ¿no? El señor Cardama se enteró del asunto por la conferencia de prensa que dio el presidente de la República. Por tanto, yo creo que lo que se buscó fue un golpe de efecto, ¿no? De un gobierno que venía siendo muy atacado por distintas cosas, entre ellos por el tema danza. Ese mismo día había sido la conferencia de la coalición exigiendo la renuncia de danza. Bueno, salió al ataque diciendo vamos a rescindir el contrato. Y quedó evidenciado más porque en los días siguientes salió el propio ministro Done a decir, se suavizó un poco, ¿no? Si se cambia la garantía, el contrato sigue, y es lo lógico, Fernando, porque ¿cuál es el principal interés del Estado? Es no perder esos 30 millones de dólares que ya se pagaron. ¿Y cuál es el principal interés de Cardama? Que no le quede un barco a medio hacer, entregar ese barco. Entonces, la lógica y el sentido común indicaría que el Estado uruguayo va a tener finalmente esa patrulla que está en proceso de construcción y que se va a terminar de pagar, por lo menos la patrulla que está construyéndose, y que de esa forma se va a laudar este asunto, ¿no? Pero creo que se buscó el efecto, se buscó pasar al ataque en términos de comunicación, y bueno, y se generó una imagen negativa para el país, porque convengamos que este señor Cardama no parece ser el caballero de la derecha, ¿se acuerdan, no? Que ese empresario que apareció en el remate trucho de Pluna, al que encontraron fotografiado después con otro empresario. Cardama dio la cara, va a venir a Uruguay, es una empresa que tiene más de 100 años de trayectoria en España, en fin. Hoy se conoció que el gobierno español le comunicó al presidente de la calle Pou que el astillero Cardama era un astillero confiable y fiable, que había trabajado en numerosas oportunidades para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio del Interior de España. Pero no salió hoy también una noticia. Eso fue por escrito, eso fue una carta. Eso es la garantía. Eso es otra cosa. Entonces, la firma de la garantía, el gobierno de España, porque el Uruguay, el gobierno uruguayo, el gobierno del presidente del Callao, consultó al gobierno de España. Sí, dígame, ¿me puede dar alguna información? Es una empresa fiable, confiable, que tiene más de 100 años y que le ha dado al gobierno español trabajo para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio del Interior. Y lo que decía el diputado, lo que dijo Done, lo ratificó ayer el presidente de la República, dijo, el contrato está vigente. Porque, y hay otra cosa más todavía que hoy apareció en España, hay un acuerdo entre Uruguay y España, un acuerdo recíproco, que dice que ante un diferendo, hay que buscar una conciliación por lo menos durante 6 meses. Claro. Entonces, por eso el gobierno no está, el acuerdo está vigente, va a venir el señor Cardama, porque en realidad... El gobierno yo creo que le bajó los decibeles. No, el gobierno retrocedió en chacleta, como se dice vulgarmente, claro, es eso evidente. Por eso digo, se buscó el efecto mediático, pasar al ataque. Bueno, ojalá la interpelación que va a hacer el senador García sirva para... ¿Te afiliás a lo que dijo la calle Pou de que lo arrastraron a Orsi? Por lo pronto no parece ser el estilo del presidente de la República, ¿no? El que se advirtió en la conferencia. Que parece un hombre de diálogo, y bueno, y me parece que se buscó sí el efecto político de pasar al ataque en un momento en el que estaba muy asediado por otros temas el gobierno. Gracias, diputado. Lo dejamos ir ahora que no llueve. Más o menos. Ahora no. Vio que fui dócil hoy, ¿sabe por qué? ¿Cómo? Porque mi amigo Claude Galán le manda saludos de Jung, usted es de Jung. Claro. ¿Usted se acuerda de Claude Galán? ¿Cómo no me voy a acordar? Lo está mirando. Claude Galán es un televidente que me escribe a mí. ¿Cómo se llama? Claude Galán. Claude. Es de la asociación. Claude Galán. No, es despachante de aduana que lo está mirando ahora. Claude. Un abrazo grande a Claude, hace tiempo que no lo veo. Nunca me escuché un nombre Claude Galán. ¿Cómo que? Jean-Claude Van No, Damme. es Claude.
El CLO debe ser, ¿cómo se ¿Lo conoce usted? Sí. El CLO. Sí, claro, lo ¿Cómo no lo va a conozco, conocer? fuimos al liceo juntos. Ahí está, ¿vio? Sí, sí, sí. Lo está mirando en este momento. Estuve el sábado pasado en Zoom. ¿Ah? Linda ciudad. Sí, sí, claro. ¿Sigue ejerciendo? No, yo desde que asumí en la Cámara me declaré no ejercicio. ¿Renunció a La Plata también? Y, a ver, yo entiendo que... A la- Sí, Por lo menos a pagar la aporte, caja de sí, jubilaciones. No, la caja de. La caja de- Perdón, no paga la caja de profesionales universitarios, o paga. Y no, y si No, 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 declara obviamente ejercicio, el ¿para título qué? al no ejercer no se Claro. paga. No se paga. Pero hay que Pero votar. no va a tener jubilación. Pero tampoco voy a tener jubilación. Claro. Espero retomar, sí, para algún momento Pero jubilar puedes como votar, profesional. puedes votar igual. Puedo en la caja como no aportante no podés votar si no estás activo. Pero bueno, en algún momento no sé qué me va a deparar la vida. No, votar en la facultad ahora en las la elecciones. facultad. Claro, sí, sí, no claro. solo voy a votar, soy candidato en las elecciones ¿Ah, universitarias. sí? ¿En qué? Así en qué- que todos los egresados de Derecho Sí. que quieran acompañarnos, las listas de Brum egresados ya saben ¿Para que... qué? Para averiguamos la tanda. ¿Cuánto cuesta la tanda? ¿Cuánto vale? Y otra cosa, ¿la jubilación de un parlamentario no es mejor que la de un abogado? No, eso se modificó, Ajá. creo que hace 15 años o por ahí, los parlamentarios